Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este segundo trimestre, el cual ya estamos casi por terminar. Ya solo nos quedan dos lecciones para completar el estudio de este trimestre ha sido el tema general: alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Y esta semana estamos en la lección número 11, que se titula simplemente Ruth y Esther, que son dos libros de la Biblia que llevan los nombres de dos mujeres extraordinarias, que son acerca de quienes hemos estado estudiando esta semana. Y para este día jueves 12 de junio, el título es Para esta hora. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar con el estudio de la palabra de Dios, los voy a invitar que ahí donde nos encontramos reverentemente, inclinemos el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos, te damos toda la honra y la gloria. Alabado seas ahora y por siempre, Señor. Gracias por ser nuestro Padre Celestial, por estar pendiente de nosotros a cada momento, como si únicamente cada uno de nosotros morara en este planeta. Gracias, Señor, por tantas bendiciones inmerecidas. Gracias por el sacrificio maravilloso de nuestro Señor Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque gracias a ese sacrificio propiciatorio y su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, tú perdonas nuestros pecados y nos concedes la salvación por medio de la fe en la gracia infinita que existió desde la eternidad y existirá por la eternidad. Y te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de la palabra este día para poder encontrar las verdades eternas que aplicar a nuestras vidas, ponerlas en práctica, no solamente aprenderlas y compartirlas, sino que sean una realidad de nuestra vida y que puedan ser un testimonio poderoso a favor de la verdad, para que otros puedan llegar a los pies de nuestro Señor Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados, quédate con nosotros, te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, para esta hora, se recuerdan que hemos estado estudiando inicialmente. Comienza con la historia de Ruth, el día domingo, lunes y martes, y en la historia de Esther es miércoles y jueves. Y hoy jueves 12 de junio estamos ya en el epílogo de la historia, y sin embargo quisiera hacer énfasis en algunos puntos que posiblemente se han cubierto en la lección del día de ayer. Y el primero es que Amán, que era el enemigo de los judíos, realmente venía de una línea que Dios había mandado al pueblo de Israel que destruyera. Cuando el rey Saúl estaba en su apogeo, Dios lo envió a destruir a los amalecitas, a Amalek. Y sin embargo, Saúl y el pueblo perdonaron a lo mejor de las ovejas y del ganado y lo trajeron. Dios les había dicho que destruyeran todo. Cuando Dios manda algo, hermanos, es porque tiene un propósito en mente. Y realmente la maldad de Amalek había sido tanta y era tanta que la quería cortar de raíz. Y sin embargo, Saúl se interpuso y no fue obediente, y esa fue su caída. A partir de entonces, Saúl fue desechado como rey y se abrió el espacio para que David llegara al reino del pueblo de Israel. Entonces, acá veamos por qué Dios quería que se destruyera completamente a Amalek. El rey de Amalek se llamaba Agag, y veamos en la versión Reina Valera del 60 cuando presenta a Amán. Dice: después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Ahí más o menos hacemos una alusión, una referencia a la ascendencia de Amán, pero en la versión Dios habla hoy dice: algún tiempo después el rey Asuero elevó a Amán, hijo de Amedata, descendiente de Agag, al cargo de jefe de gobierno de la nación. Agag era el rey de Amalek. Y no obstante que Samuel finalmente le quitó la vida, pidió que le fuera traído a Agag, porque Saúl lo había perdonado y lo habían llevado. Posiblemente había dicho: no, si este rey es buena gente y no va a hacer nada y todo lo demás, cuando realmente todos estos reinos eran muy sanguinarios. Entonces Saúl no debió de haberlo perdonado.
Sin embargo, Samuel le quitó la vida y sin embargo tiene que haber tenido descendientes porque Amán era descendiente de Agag. Entonces ahí encontramos que el no obedecer a Dios trae consecuencias posteriores. Muchas generaciones después, cientos de años después, encontramos a este descendiente que ahora también, este Amán es un tipo de Satanás porque está tratando de destruir al pueblo de Dios. Entonces vemos que la historia se repite y acá para esta hora ya encontramos que Amán le ha dicho al rey que existe un pueblo que no obedece sus leyes y que tiene sus propias leyes. Y hermanos, esa es la historia de la iglesia remanente. La iglesia remanente sigue la ley de Dios, las leyes de Dios, la palabra de Dios, todo lo que encontramos en la Biblia, esa es nuestra ley. Y como dijeron los apóstoles, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces estamos en la misma situación. ¿Y qué pasó en esa época? Amán quería destruir a todo el pueblo judío. Si Dios no hubiera intervenido a través de estos personajes extraordinarios, como son la reina Esther y Mardoqueo, su tío, el pueblo de Israel hubiera sido destruido y no hubiera habido un pueblo que retornara después de la cautividad. No se hubiera dado el decreto de Artajerjes porque ya no hubiera existido el pueblo judío. Y entonces no hubiera habido un pueblo que regresara y la genealogía del rey David, donde desembocaba, del cual vendría el Mesías, hubiera desaparecido también. Satanás a lo largo de toda la historia ha tratado de destruir al pueblo remanente de Dios y en particular vemos que en Apocalipsis 12 incluso trató de destruir a Jesús, pero no pudo, no pudo. Y hay un paralelo ahí también porque cuando Satanás no pudo destruir a Jesús, sino que fue arrebatado para Dios y para su trono, se volvió y quiso atacar a la mujer. Envió el río, pero la tierra tragó el río y le fueron dadas las alas de la gran águila. La mujer fue llevada a una tierra poco habitada, al desierto, donde se le mantuvo por tiempo, si la mitad de un tiempo, que son los 1260 años, que inician en el 538 de la era cristiana y terminan en el año 1798, donde ya inicia en ese año, justo en ese punto, el tiempo del fin. Y entonces ya está por finalizar también la profecía de los 2300 tardes y mañanas en 1844. Y entonces Satanás siempre ha querido destruir al pueblo de Dios. Trató de hacerlo y cuando no pudo con Jesús, se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, acá Amán también quería destruir al pueblo de Dios y era Satanás actuando a través de Amán. Entonces, los versículos que nos manda a leer ahora realmente nos dan una, un panorama amplio del epílogo de esta historia. Y el Esther 4, 13 a 14 es particularmente importante, particularmente importante porque es también un llamado de atención para nosotros. Leo una versión Reina Valera del 60, dice: entonces dijo Mardoqueo, Esther 4, 13 y 14, en versículo 13, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y la pregunta importantísima: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? En la versión Dios habla hoy, esa frase se traduce como eh, bueno, leo desde el 14. Si ahora callas y no dices nada, la liberación de los judíos vendrá de otra parte, pero tú y la familia de tu padre morirán. A lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación. Y entonces Dios no hace nada a medias y Dios no hace nada por casualidad. El hecho de que una joven extraordinariamente hermosa, bellísima, llegara a ser reina de Persia, una joven judía prácticamente desconocida, que llegara a ser reina de este reino de Persia que iba desde Etiopía hasta la India, y era un reino 127 provincias extraordinariamente grande, que ella llegara a ser reina.
Dios tenía un propósito para ella. Y entonces él precisamente la estaba llamando para intervenir, para salvar a su pueblo. Así es que tanto Esther como Mardoqueo también vienen a ser un tipo de Jesús, del Redentor, porque ellos se convirtieron en los redentores de este pueblo que iba a ser destruido. Y Esther no tuvo miedo y enfrentó la situación. Lo vemos en la siguiente lectura, en Esther 5 del 1 al 3. Esther invita dice acá al rey Amán a un banquete, pero antes de presentarse al rey, Esther ayunó 3 días completos, 3 días y 3 noches. Ayunó con sus doncellas que le servían y le mandó también una orden a Mardoqueo: reúne a todos los judíos que hay en Susán, la capital del reino, y no ayunen por mí, no coman ni beban en 3 días. Y Mardoqueo hizo tal como Esther se lo había mandado, a pesar de que él era el tío y ella era su sobrina, ahora ella era la reina y como reina le estaba enviando una orden. Y Mardoqueo cumplió, pero lo cumplió porque sabía que esa preparación espiritual para enfrentar esta amenaza era absolutamente necesaria. Es el equivalente de lo que Jesús nos dijo por ahora: velad y orad porque no sabéis cuándo el rey vendrá, o el Señor vendrá de regreso. Entonces, acá en Esther 5 del 1 al 3 encontramos lo siguiente: ya después de haber ayunado y haberse consagrado a Dios por esos 3 días, al tercer día, dice, se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Extraordinario, hermanos. Dios pone las pruebas, pero también Dios da la solución. Y acá lo que le había dicho Mardoqueo anteriormente es: ok, si tú no querés tomar cartas en el asunto, presentándote ante el rey e intercediendo por tu pueblo, Dios siempre va a ganar. Él va a encontrar otra manera de salvar al pueblo judío. Si Esther no hubiera intervenido, Dios hubiera encontrado otra manera de salvar a su pueblo, porque tenía que nacer el redentor del mundo de este pueblo que estaba en el exilio en este momento. Y finalmente, después de que ya Amán ha sido ahorcado, ya estamos en el epílogo, en el capítulo 9, y encontramos aquí el relato de lo que pasó cuando ya Mardoqueo había tomado posesión de la casa de Amán. Y dice: y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre de Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos se establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. De hecho, hermanos, todavía los judíos en este tiempo celebran la fiesta del Purim, en el mes de Adar.
Y acá encontramos muchas lecciones para nuestra vida. La primera es que cuando Dios nos llama, tenemos que atender a ese llamado y estamos llamados a hacer luz, especialmente en este tiempo del fin. Hermanos, sabemos que va a venir, no nos concentremos en lo negativo, como está diciendo acá al principio de la lección, no nos concentremos en lo negativo, concentrémonos en que Dios ha prometido que nos va a liberar. Ha prometido que vendrá liberación de parte de él y en este tiempo del fin es cierto que vendrá persecución y decretos como el que emitió Amán contra el pueblo remanente de Dios y habrán tiempos de angustia, pero Dios librará a su pueblo como libró al pueblo judío. Así que realmente tenemos una gran esperanza. Y la otra lección es en algún lugar, en el lugar donde nos encontremos, cierta influencia tendremos que tener, hermanos. Y estamos llamados a poner nuestra influencia, nuestros conocimientos, nuestros bienes y todo al servicio del Señor. Cuando Dios nos llame, en el lugar donde nos encontremos, tendremos que obrar de acuerdo a la influencia que tengamos, que puede ser mucha, que puede ser poca. Podemos estar en un lugar elevado, podemos no estar en un lugar no tan elevado, sino que común y corriente, pero donde estemos, estamos llamados a representar a Dios y hacer su voluntad, aún en contra de los designios de los hombres. Así es que, hermanos, Esther y Mardoqueo cumplieron con el papel que Dios les dio en ese punto de la historia y fueron la herramienta en manos de Dios precisamente para salvar a su pueblo y que el plan de Dios siguiera adelante tal y como él lo había trazado, para que el Salvador de la humanidad pudiera nacer en el tiempo y en el lugar designado por la palabra de Dios. Así es que estos libros pareciera que no están relacionados con la profecía, pero realmente sí guardan una relación muy estrecha porque son eventos similares a los que se van a dar en el tiempo del fin. Y nosotros hemos sido llamados para brillar, para resplandecer como cartas abiertas, hermanos, y para dar testimonio acerca de esta verdad maravillosa que encontramos en la palabra de Dios. Así que quiera Dios que, al igual que Esther, si para esta hora hemos sido llamados a algún lugar, nosotros podamos cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. Que Dios les bendiga grandemente.